Vamos a Éxodo capítulo 12, versos 29 y 30. Dice así la palabra en el nombre del Señor. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vemos que Dios hasta ese momento había enviado 9 plagas sobre Egipto, y el faraón había endurecido su corazón. 9 plagas terribles que habían destruido animales, que habían destruido las siembras, que habían destruido, bueno, cuántas cosas, ¿verdad? El país casi ya estaba totalmente destruido, como lo dijeron en una ocasión los siervos de Faraón. Y sin embargo, había endurecido su corazón. Dios lo había dicho. Pero esta vez ya era la vencida. Ya el Señor sabía que con esta última plaga, esta 10ª plaga, ya Faraón sí o sí iba a dejar salir al pueblo. Y ya se lo advirtió, le habló a Moisés, Moisés habló al pueblo, lo preparó, le dijo lo que iba a suceder y también les dijo cómo ellos debían prepararse para que a ellos no les tocase esta muerte de los primogénitos. Y esto me recuerda, amados hermanos, que antes de que vengan los juicios sobre la tierra, ya Dios nos ha advertido a nosotros, su pueblo. Ya Él nos ha dicho a nosotros cómo nosotros vamos a ser librados. En aquel momento Dios les había dicho que tenían que matar el corderito pascual y que la sangre de ese cordero la iban a colocar en los dinteles de las puertas, y así cuando pasara el ángel de la muerte no iba a morir ninguna persona de aquella casa. Y así hoy nosotros tenemos la sangre de Cristo que nos cubre y nos guarda, ¿verdad? Y gracias a ese sacrificio de Jesucristo nosotros no estamos como el mundo, ¿verdad? Porque aunque nosotros un día vamos a morir físicamente, pero nuestra alma vivirá eternamente en la presencia del Señor, los que hemos creído en Jesús. Y dice que allí a la medianoche de aquel día vino una gran mortandad. Pero esta mortandad vino para los primogénitos, lo dice ahí, ¿verdad? Todo primogénito, todo, desde el primogénito del faraón, el hijo del faraón, hasta el primogénito del que estaba allí en la mazmorra, allí preso, de todo, del rico, del pobre, no hubo excepción. No hubo excepción de personas. Todo primogénito, tanto de animales como de personas, murieron aquel día, ¿sí? Imagínense, amados hermanos, cuánto fue la prueba tan terrible para los egipcios, cuánto dolor, ¿verdad? Porque quizás Faraón hasta ahora no había sido tocado de una manera tan directa, pero cuando tocan a su hijo, su primogénito, cuando todas esas familias lloraban la muerte de un primogénito, dice que no había ni una casa donde no hubiese un muerto. Imagínense, eso fue algo terrible. Hasta ese momento Dios no había tocado a las personas como tal. Las plagas habían sido de otra forma, pero en ese momento Dios está tocando allí las personas. Y dice que se levantó aquella noche Faraón con todos sus siervos, y dice que hubo un gran clamor en Egipto, un gran clamor, es decir, una desesperación, un dolor, ¿sí? Ahora había sido tocado el Faraón, había sido tocado. ¿Sabe que el primogénito entre los hijos, pues era ese hijo del que se esperaba que fuera el principal dentro de la casa? En el caso de Faraón, su hijo primogénito era el que iba a sucederle a él. Ahora, fíjense, ha ocurrido una gran tragedia para ellos. Fue algo terrible, ¿verdad? Pero qué triste que haya tenido que acontecer todo esto para que Faraón al final tuviese que doblegarse delante de Dios. Porque Dios, amados hermanos, cuando Dios tiene un plan y un propósito, Dios lo va a alcanzar sí o sí. Porque a Dios nadie le va a impedir que Él cumpla sus propósitos y sus planes. Faraón no quiso dejar salir al primogénito del Señor. El Señor le dijo: deja salir a mi primogénito, a Israel. Israel es mi primogénito. Como no le dejó salir al primogénito de Dios, entonces Dios le mató su primogénito. Y él tuvo que al final ceder, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces fue un día de tristeza, fue un día de luto, de dolor,
pero todo por el endurecimiento. Y esto me hace pensar, amados hermanos, de muchas personas que han endurecido su corazón y tienen que llegar a un punto tal donde tengan que perder un ser querido para entonces ahora sí arrepentirse, ahora sí voy a buscar a Dios, ahora sí voy a obedecer. Y no debe ser así. Debemos tener un corazón sensible, amados hermanos. Si Dios está tratando contigo, si Dios está intentando que tú hagas algo, o si alguien que está escuchando, quizás Dios le ha hablado una y otra vez y te has resistido, te digo, no te resistas, porque Dios va a continuar intentándolo, y cuanto más pasa el tiempo, quizás pueden pasar cosas terribles. No esperemos la muerte de un primogénito, no esperemos la muerte de un familiar, no esperemos una pérdida, no esperemos una ruina, no esperemos algo terrible para obedecer al Señor, amados hermanos. Hay que ser sensible. Debemos tener un corazón sensible al Señor. Igual cuando Dios nos llama a hacer cualquier trabajo, ministerio, lo que sea, no nos resistamos, hermano. Lo peor que puede hacer el hombre es resistirse ante Dios, porque ante Dios nadie puede vencer. Dios siempre se va a salir con la suya, porque Dios es Dios, amén. Así que aquí Faraón, lamentablemente, y todo su pueblo, recuerde que las decisiones nuestras muchas veces no solamente nos afectan a nosotros, afectan a nuestra familia, afectan a nuestro pueblo. Una decisión de un gobernante afecta a toda una nación, una decisión de un padre de familia afecta a toda la familia. Por eso debemos ser sabios y entendidos y siempre tomar las mejores decisiones, pensando no solamente en nuestro bienestar personal, sino también en las consecuencias de esas decisiones. Aquí Faraón tuvo que pagarlo muy mal, muy triste, fue algo doloroso para ellos, y yo espero en Dios que nosotros a través de esta palabra, amados hermanos, podamos reflexionar, y así, si Dios está tratando contigo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis hermanos, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Los textos del 31 al 33 dicen así: E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como lo habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Gloria al Señor. Bueno, seguimos viendo aquí este tremendo espectáculo, ¿verdad? Esta situación que estaba enfrentando el faraón por haberse endurecido el corazón para no dejar ir al pueblo de Israel. Y bueno, vimos en los capítulos anteriores cuando Faraón le dijo a Moisés y Aarón que se fueran de su presencia. No los quiero ver más, sal de mi presencia, porque si te vuelves a presentar un día de esto te vas a morir, te voy a matar, Moisés. Y bueno, él pensó que estaba amenazando al siervo del Señor y que él podía hacer algo contra Moisés, pero se le olvidaba que Dios estaba guardando a su siervo. Y aquí en estos textos nos damos cuenta que Faraón pues tiene que doblegar su orgullo y manda a buscar a los siervos del Señor. Dice allí que mandó a llamar a Moisés y Aarón de noche. Era tan apremiante la situación que aunque era de noche, pues él mandó a buscar. Él sabía cuál era la solución, qué era lo que tenía que hacer. Muchas veces nosotros estamos allí agobiados en una situación difícil y sabiendo lo que tenemos que hacer, muchas veces mantenemos el corazón cerrado. Quiera Dios que cada uno de nosotros hagamos lo que tengamos que hacer para no traer mayor condenación, mayor maldición para nosotros, para nuestra familia, para nuestra casa. Y vemos aquí que Faraón le dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Esto era lo que él por mucho tiempo se había resistido, no había querido que el pueblo de Israel saliera para ir a servirle al Señor. Él no lo quería, pero aquí está diciendo: salid de entre mi pueblo, váyanse de aquí, váyanse. Y no solamente eso, le dijo también: tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, que en un momento dado también Faraón había puesto una condición y le había dicho a Moisés: bueno, váyanse ustedes, pero dejen aquí sus ganados,
Ya llegó el punto en que Faraón se dio cuenta que no podía resistirse más a la orden del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Y de paso le dice, y bendecidme también a mí. Aquí Faraón está reconociendo que ciertamente hay un Dios todopoderoso y que hay un Dios que está sobre todas las cosas. Él al principio dijo, ¿y quién es Jehová para que yo lo escuche? Ahora aquí está diciendo, oren por mí, bendígame, gloria al Señor. Aunque hay momentos donde hay personas quizás o el enemigo se levante contra ti, dice la palabra del Señor, que el Espíritu del Señor levantará bandera de victoria. Aunque haya personas quizás haciéndote la guerra, si tú te mantienes allí fiel a lo que el Señor te ha ordenado, a lo que Dios te ha dicho que hagas, Dios te va a dar la victoria. Aquí este hombre les había hecho frente a Moisés y a Faraón, había afligido al pueblo del Señor, pero hoy está reconociendo, bendíganme a mí también, oren por mí. Y allí vemos también el verso 33 dice, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Aquel pueblo que había sido visto allí como un esclavo, eran humillados, habían sido agobiados con trabajos duros, ahora los veían como los protegidos del Dios del cielo. Dios estaba defendiendo a su pueblo, dice la palabra del Señor. Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Quiera Dios que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes, hermanos. A veces pensamos y decimos, no vale la pena seguir adelante. ¿Para qué me voy a guardar para el Señor? Si Dios no está haciendo nada a mi favor, Dios está trabajando para bendecirte, para ayudarte. Así que no te desanimes, mantente firme y al final verás la recompensa. Que Dios te bendiga. Diga el versículo 34 y 36, dice así. Y llevó el pueblo sus masas antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestido. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedía, así despojaron a los egipcios. Gloria al Señor. Bueno, ya estamos viendo aquí cómo la mano poderosa del Señor estaba actuando a favor de los israelitas, ¿verdad? Durante muchos años fueron esclavizados, durante muchos años fueron oprimidos, pero en cuestión de poco tiempo Dios ha actuado a su favor, ¿verdad? Y dice aquí, bueno, que ellos ya estaban saliendo de esta tierra después que los egipcios tuvieron unas 3 noches de tiniebla y luego vino la muerte de sus primogénitos. Estaban tan asustados, bueno, que lo de ellos no quedó más de otra, sino prácticamente correr a los israelitas de Egipto, perdón. Y entonces ellos antes de irse, bueno, ya tenían su masa lista y tenían que irse deprisa antes que se les leudara, antes que se les empezara a agarrar la descomposición que agarra la masa, ¿verdad? Y Dios no le permitía ese tipo de cosas. Ellos tenían que comer esta masa sin levadura. A Dios le gusta todas las cosas puras y limpias, así como ellos tenían como costumbre de no comer ciertos animales que eran inmundos para ellos. Entonces dice aquí la palabra del Señor que antes de irse, bueno, ellos hicieron lo que Moisés les había ordenado, que le pidieran a los egipcios plata, oro, vestido, porque durante muchos años ellos fueron sus esclavos, pero nunca les pagaron, ¿verdad? No fueron recompensados de acuerdo a su labor. Nadie va a trabajar por gusto, por placer, ¿verdad? Todos trabajamos por necesidad y la necesidad de nosotros es el dinero, ¿verdad? Nuestra paga, esa satisfacción que sentimos cuando recibimos la paga. Tal vez nos da a veces flojera, pereza ir a trabajar, pero lo que nos anima a nosotros es el sueldo, ¿verdad? Lo que recibimos cada mes o cada quincena. Pero los israelitas durante muchos años trabajaron y no recibieron nada, al contrario, recibían azotes, maltrato.
recibían muerte muchas veces, pero Dios en estos momentos ya estaba actuando a favor de ellos. Y aquí es cuando, bueno, ellos ahora le tocaba a ellos despojar a Egipto, ¿verdad? Cobrar todos aquellos años, la liquidación, como decimos nosotros, de parte de los egipcios, ¿verdad? Durante todos esos años que trabajaron, ahora les tocaba a ellos recibir su recompensa y no se fueron con las manos vacías. Por eso cuando nosotros estamos sirviendo al Señor de corazón, mis hermanos, debemos estar plenamente confiados en que Él va a actuar a nuestro favor. Nunca tomemos por nuestros propios medios tomar venganza o hacer justicia por nosotros mismos. La Biblia dice que Dios se va a encargar de todo esto y que a nosotros nos corresponde es orar y confiar en el Señor. Dios sabe cuál es el momento justo en que va a actuar a tu favor y siempre lo va a hacer con un bien. Y nosotros como hijos de Dios lo que nos corresponde es actuar de acuerdo a como Él nos enseña a través de su palabra, en paz, en armonía, siempre bendiciendo a aquellos que nos maldicen, porque en el tiempo correcto del Señor, bueno, les va a tocar pagar todas aquellas maldades o todas aquellas cosas que han hecho en contra de nosotros, de nuestros familiares, porque servimos al Señor. Aquí Dios estaba actuando a favor de Israel, ¿verdad? Y no se estaban yendo con las manos vacías, sino que dice la palabra de Dios que los puso en gracia delante de ellos y ellos les entregaron los vestidos, tal vez los muebles, porque aquí la palabra alhaja significaba todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Vestidos, plata, oro, que en ese entonces se utilizaba para que ellos no se fueran con las manos vacías y pudieran irse a su libertad como debía ser. Entonces Dios actúa a nuestro favor. Usted quédese tranquilo, como dice la palabra, bueno, que más adelante también la vamos a estar leyendo en Éxodo 14:14, que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Confiemos en el Señor. Si en el trabajo están siendo injustos con nosotros o si alguna persona está siendo injusta y creemos que no nos está pagando lo que debemos, ¿verdad? Con respecto al trabajo, al salario. Bueno, usted que es un hijo de Dios, confíe en el Señor, ponga ese asunto en oración ante la presencia del Señor y luego Dios se va a encargar de recompensar y hacer de que usted gane de manera justa cada una de las cosas que usted ha hecho. Lo hizo con el pueblo de Israel, que es su pueblo escogido, y también lo va a hacer con nosotros, que somos su pueblo. Solamente nosotros debemos confiar en el Señor, debemos actuar correctamente para que Dios pueda hacer la obra que ha determinado para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versos 37 y 38. Tiene como título: Los israelitas salen de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Bueno, vemos que allí ya el pueblo comienza a salir de Egipto. Comienzan a ver esa promesa que Jehová su Dios les había dado, que los sacaría de allí, de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y bueno, ellos partieron de Egipto hacia Sucot. Dice que eran como 600,000 hombres, sin contar los niños y sin contar, me imagino, las mujeres, ¿no? En algún comentario leí que más o menos era alrededor de 1,000,000 de personas las que habrían salido del pueblo de Egipto, o sea, eran bastantes, ¿no? Y aquí vemos que también dice que había de toda clase de gente. ¿Qué significaba esto? Que, bueno, habían salido tanto buenos como malos, como israelitas que eran mezcla, porque a lo mejor se mezclaron con egipcios y no eran israelitas del todo, sino que tenían sangre egipcia. También personas como ellos salieron, bueno, algunos tomaron la decisión de quedarse allí en Egipto y otros salieron, o sea que salieron de todo tipo de personas. ¿Y esto qué significa? Que el Señor nos bendice sin importar quiénes somos, ¿no? Sin importar
la raza, sin importar si es bajito, si es gordito, si es bueno, si es malo, porque el Señor tiene un amor tan grande por su humanidad, por cada uno de nosotros, porque somos su creación. Entonces Él no hace acepción de personas, y en ese caso no hizo acepción de personas. Él permitió que todos salieran, tanto buenos como malos, como israelitas, como mezclados con egipcios, ¿no? Y así es el Señor con nosotros. El Señor no hace acepción de personas. Él nos ama y Él nos bendice, y muchas de las bendiciones que nosotros recibimos también las reciben los que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces vemos lo maravilloso que es el Señor. Y dice que no tan solo salieron ellos, ¿no? Sino que también se llevaron ganado, se llevaron, bueno, pues, se llevaron de todo, ¿no? O sea, iban equipados, ¿no? Porque el Señor es el que nos da la provisión. Él es el que nos provee siempre todo lo que nosotros necesitamos, y aún lo que no necesitamos, porque muchas veces nosotros tenemos esos caprichos o pensamos y decimos, ay Señor, quisiera comerme un heladito el día de hoy, ¿no? Y tal vez lo pensamos, y ese día el Señor nos permite tal vez comernos ese helado, ¿no? Y vemos la misericordia del Señor aún en los pequeños detalles, porque así es el Señor nos ama con un amor profundo, el Señor nos quiere siempre llenar de detalles, y bueno, vemos cómo la promesa del Señor se estaba cumpliendo en el pueblo de Egipto. Bueno, más adelante vemos todo lo que tienen que pasar, toda la travesía, ¿no? Que tienen que pasar el pueblo de Israel, pero vemos ese Dios maravilloso que se compadeció de su pueblo amado, de su primogénito, y lo sacó de esa tierra de esclavitud. Y así mismo el Señor quiere sacarte el día de hoy de esa esclavitud en la que te encuentras. No sé qué estará pasando en tu vida, no sé si tal vez estás atado a algo que te cuesta salir adelante, que tal vez te arrepientes a cada rato y vuelves y caes y vuelves y te arrepientes, y así vas por la vida, ¿no? El Señor quiere hoy libertarte, quiere hoy sacarte de la esclavitud de Egipto, en este caso de la esclavitud del pecado, porque eso es lo que representa Egipto, el pecado, y el Señor quiere libertarte el día de hoy, así como lo hizo con el pueblo de Israel, así lo quiere hacer contigo. Dispone tu corazón para que el Señor haga de ti una nueva criatura. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados. Bendito sea el Señor. Estamos allí en Éxodo capítulo 12, verso 39 al 42, y dice de la siguiente manera: y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque a echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en su generación. Qué maravilloso tiempo, ¿verdad? Para ese momento, para Israel, esa libertad de parte del Señor. No fue, ¿verdad?, 3 días, allí lo dice la palabra del Señor, 4 siglos, 400, ¿verdad?, 30 años estuvieron allí esclavos, bendito sea el Señor. Pero si podemos ver, ¿verdad?, esto lo permitió Dios, ¿verdad? Allí en Génesis 15 el Señor le da esta palabra a Abraham acerca de esta condición en la cual iba a estar Israel. Y se cumplió, hermano, llegó el momento que se cumplió la palabra de Dios, ¿verdad?, sobre el pueblo, pero también se cumple también esa libertad que Dios le da. Vemos esta salida maravillosa, como decía nuestra hermana Angélica. Yo analizando, ¿verdad?, no son 3 personas, hermano, 4 personas, eran 600 personas, bueno, acerca de lo que es hombre, sin contar los niños, aproximadamente como 1 millón de personas, mis amados, para movilizar
para de pronto en el camino darles alimento, pero sabemos que la mano del Dios está allí, estaba allí en ese momento a favor de su pueblo, hermano, amén. Me imagino Dios alegre, ¿verdad?, por ver esa libertad, esa salida de su pueblo, bendito sea el Señor. Hoy día también nosotros nos regocijamos en esta misma palabra, hermano. De pronto algunos, ¿verdad?, esclavizados por el pecado, por el vicio, en tanto tiempo luchando. De pronto hombres y mujeres luchando por su compañera, su compañero, luchando por sus hijos. Y pueden decir, oye, tengo una década, tengo 20 años, tengo 30 años orando por fulano y nada. Pero este es un ejemplo, hermano, de Dios para nuestras vidas. Un ejemplo para que usted y yo lo pongamos en práctica. En la paciencia y victoria, hermano. Dice la palabra que en todo labor hay fruto. Bendito sea el Señor. Este hombre Moisés estaba allí siempre atento a llevar esa palabra, un hombre con constancia. Es un ejemplo para nosotros en este tiempo, hermano. En medio de la tribulación, de la lucha, nosotros podemos permanecer y alcanzar ese objetivo, alcanzar esa victoria que el Señor nos ha dado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlo fuera de Egipto, los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Los echaron de una manera terrible, pero estaba Dios allí, hermano, obrando de una manera especial, ¿verdad? Como le dije anteriormente, no fueron 3 días, 3 meses, 3 años, 430 años. No les dio tiempo para preparar, ¿verdad?, su alimento, para arrancar en victoria, bendito sea el Señor. Pero Dios más adelante, ¿verdad?, suministra todo. Dios más adelante va ordenando. Una de las cosas que pude observar, ¿verdad?, en este tiempo de Israel, ¿verdad?, allí bajo la esclavitud egipcia, que copiaron, hermano, llevaron esa misma condición de Faraón, de corazón endurecido. Más adelante podemos ver cómo manifiesta, hermano, algunos queriendo regresar, algunos deseando volver a Egipto, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano. Hoy de pronto nosotros en el proceso, en la lucha, hay gente que anhela volver atrás. Oye, yo antes no era evangélico y tenía todo esto, ahora que soy evangélico no tengo nada. Sigue caminando, mis amados. Estás en el desierto del Señor. Solamente tú y Dios, ¿verdad?, están allí viendo, ¿verdad?, toda esa etapa o ese proceso. Pero sabemos que pronto Dios te va a dar la salida. Así como Dios le dio la salida a Israel, también te va a dar la salida en ese asunto, en ese problema, en esa dificultad. Puede ser que sea en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en el ministerio, en lo que el Señor está permitiendo para procesarte. Bendito sea el Señor, pero veámoslo, ¿verdad?, como Dios mira las cosas, ¿verdad?, con un futuro maravilloso, especial. Hoy te está preparando Dios para el día de mañana bendecir tu vida de una manera especial. Dice allí el 41, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de tierra de Egipto. Salieron todos, hermano, amén. Salió el ejército del Señor. Cuando dice las huestes de Jehová, salió su ejército, salió su gente, su pueblo allí rumbo a la bendición, rumbo, ¿verdad?, a lo que el Señor tiene preparado para ello, tenía preparado para ello. Hoy día también el Señor nos saca del proceso, nos saca de la lucha para bendecir nuestras vidas. Todas estas cosas puede ser que sean pasajeros, hermano, amén. Yo sé que en el momento de la dificultad vemos los problemas como que nunca van a terminar, pero para Dios, hermano, es corto el tiempo. Lo importante es que nosotros nos alineemos a Dios y obedezcamos a la voz, ¿verdad?, de aquellas personas que nos están ayudando, de aquellas personas que nos están ministrando, que de pronto nos dan un consejo, hermano, para que salgamos a tomar, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha dado, el Señor nos ha otorgado por misericordia. Dice allí el 42, es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en su generación, hermano. Era una fecha, era un tiempo, ¿verdad?, marcado. Quedó allí en el calendario de los judíos, porque no fue cualquier tiempo, cualquier momento. Fue el momento de la victoria, el momento de la libertad, hermano. Hoy día nosotros, hermano, claro, no recordando el pasado, pero sí nos podemos, ¿verdad?, por un momento regocijar, hermano, de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios, ¿verdad?, nos ha permitido, ¿verdad?, salir. ¿Para qué, hermano? Para que hoy día nos sentemos, ¿verdad?, con sus príncipes,
príncipe, nos sentemos en el gozo del Señor. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, mis amados. No que estemos recordando el pasado, sino que por un momento veamos de dónde Dios nos ha sacado. Dios nos ha sacado con bandera de victoria en Cristo Jesús, porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Buenos días, Dios les bendiga. Nos encontramos de nuevo aquí en Barcelona, desde los estudios de Luz TV Barcelona. Y desde aquí le enviamos un saludo a todo el pueblo del Señor y un agradecimiento por sus oraciones. Recuerden que estuvimos pidiendo oración por el evangelista y pastor Aquilino Mujica. Le iban a quitar un riñón ayer le iban a quitar ese riñón. Decían que estaba malo el riñón, infectado, con mucha pus. Entonces era lo que veían desde afuera. Cuando le abren para operarle, descubren que el hombre ha tenido una caída y que lo que tenía era coágulo de sangre seco, se habían secado y habían esparcido una toxina por el cuerpo. Esa toxina llegó al cerebro, le hinchó una vena. Esa toxina se esparció por la sangre y había afectado algunas partes del cuerpo. Y vieron que el riñón todavía estaba bueno. Lo que hicieron fue limpiarle esa sangre, quitarle esa sangre, ponerle antibióticos y dieron el veredicto, dieron el diagnóstico. El riñón está sano. Gloria a Dios. Nosotros vemos en ello la mano de Dios. Nosotros vemos que Dios conservó ese riñón, puesto que el hermano es diabético. Los riñones se van rompiendo a través de los años. Ya él tiene cerca de los 60 años, si no los tiene ya. Entonces, mis amados hermanos, Dios ha respondido la oración de su pueblo. Así que está en recuperación, ya salió de la operación, está en cuidados intensivos para recuperarle totalmente de esa operación. Dios bendiga a Dios bendiga a su pueblo. Aquellos que nos acompañan, nuestras oraciones no se las lleva el viento, nuestras oraciones son respondidas por Dios. Bueno, hay preguntas que Dios va respondiendo a lo largo que vamos estudiando la palabra. El Señor oró por nosotros y pidió para nosotros conocimiento. El Señor dijo que te conozcan a ti. Allá en el capítulo 17 de San Juan pidió por nosotros: Señor, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Y entonces también oró que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que, hermano, el Señor quiere que nosotros no ignoremos la palabra, que conozcamos la palabra. Y en Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Allí en Oseas, el Señor le dijo al pueblo que porque no tuvieron conocimiento fueron destruidos. Pero ¿por qué no tenían conocimiento? Dice la Biblia: porque desechaste el conocimiento, Dios también te desechó a ti. Hay una pregunta que surge cuando usted está estudiando el Éxodo, cuando está estudiando Génesis. Recordemos que Dios le dijo a Abraham que estarían de esclavos 400 años en Egipto. Y ahora aquí nos encontramos en este capítulo que estuvieron en Egipto 430 años. ¿Hay una contradicción allí? ¿Es que no se cumplió la palabra de Dios? Pues claro que sí. Pero recuerda que el Señor les dijo que estarían 400 años de esclavos. Cuando ellos llegaron a Egipto, ellos no llegaron como esclavos, llegaron como un pueblo libre. Ellos fueron anfitriones para los hebreos y los hebreos entraron privilegiados porque el gobernador era hebreo, era José, el hijo menor de Jacob. Así que llegaron como libres. Ese tiempo que no nos sale a nosotros cuenta, puede ser que haya sido los 30 años que estuvieron libres en Egipto, y después comienza a contar a partir
que ellos fueron oprimidos, esclavizados. A partir de allí se cuenta el tiempo, mis amados hermanos, así que no falta tiempo, no dejó de cumplirse, la palabra de Dios se cumple. Cuando encuentres en la Biblia alguna contradicción, sigue escudriñando, porque a la larga te vas a dar cuenta que no hay contradicción, que todo está allí en la Biblia. Hace unos años estábamos en Málaga, el hermano Puerta y este servidor, habíamos llegado reciente de allá de Centroamérica, y el hermano Puerta y este servidor estábamos estudiando, porque algunos decían en ese tiempo, por allá por aquellos lados, que hubo una media tribu de Manasés que desapareció, que media tribu se quedó allá en la orilla del Jordán, pero del otro lado, no del lado de Israel, sino del otro lado. Se quedó con Rubén, se quedó con Gad, mis amados hermanos, y ya no se habló más de esa media tribu, de la otra restante. Pero allí está en la Biblia, en Josué, que la otra media tribu entró con el pueblo de Israel a la tierra prometida y vivió, habitó en medio de Israel. No hay contradicción en la palabra. No desapareció ninguna media tribu. Todo está en la palabra. A la larga lo vas a encontrar. La Biblia dice que lo que no entendemos ahora lo entenderemos después. Simplemente sigue escudriñando la palabra. Bueno, llegó el Señor, llegó el momento de salir de Egipto, y Dios anuncia la muerte de los primogénitos. Le da instrucciones a Israel para que esa noche no salgan. Le da instrucciones a que sacrifiquen el cordero pascual. Esa era la primera Pascua, y después de eso debían hacer eso por todas sus generaciones. El año siguiente y el siguiente y las generaciones venideras debían seguir cumpliendo con ese rito. Así que ellos debían comer la Pascua. ¿Cómo se dividía aquel cordero pascual? Mire, cada uno comía una parte, se le servía, debía comerse en casa. No era una comelona, no era un festín, no era un agasajo. Era un memorial para recordar que ellos fueron esclavos en Egipto y que Dios los sacó. Y que el día que Dios los sacó, ese día acabó Dios con todos los primogénitos de Egipto. Y que para librar a Israel les mandó a poner una señal de sangre en el dintel de la puerta. El Señor les dijo: ustedes degollarán el cordero, echarán la sangre en un lebrillo, mojarán un hisopo en la sangre y lo rociarán la puerta, el dintel de la puerta, marcarán con esa sangre, para que cuando pase el ángel de la muerte no toque esa casa. Cuando pase Jehová, no entre en esa casa para destruir. El que obedeció fue librado. Pero hay gente, siempre hay de todo en la viña del Señor, hay de todo. Pero tú no estás llamado a ser el todo, tú no estás llamado a ser del montón, tú no estás llamado a ser de los rebeldes, de los que se rebelan, de los que todo lo cuestionan, de los que presentan debates y contiendas por todo. La Biblia no nos manda a debatir, a discutir, sino a ser de un mismo sentir. Sé de un mismo sentir. Y si algo más sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea que Dios no es partidario de la contienda. Tampoco le tenemos miedo al debate, a la contienda, a las aclaraciones. Cuando tenemos que enfrentar una cizaña, un descontento, un murmullo entre el pueblo, enfrentamos esa situación, reunimos al pueblo y oímos al pueblo y lo discutimos, lo que tenga que discutirse. Pero el ideal de Dios es que todos seamos de un mismo sentir. Mis amados hermanos, esta Pascua cada uno comía,
Y si un cordero era demasiado, debía ser un cordero de 1 año. No podía ser un chivo viejo, una oveja vieja. No podía ser un animal ya muriéndose, lleno de reumatismo, lleno de dolores y tambaleándose. No, debía ser un jovencito, un cordero joven, fuerte, robusto. Si eso fuera demasiado para la familia que estaba ofreciendo el cordero, ellos debían unirse con los vecinos más cercanos y así compartir el cordero, darle una porción a cada uno. La sangre se tomaba, esta vez no se ponía sobre la puerta. Los años venideros, esa sangre se rociaba sobre la familia y eran limpios de pecado por 1 año. Simbólicamente eran limpios de pecado. Así que esa comida pascual debía comerse, hermano, en casa, no en la calle, no en mercado. Fíjate, si ellos estaban de camino hacia la tierra prometida, ellos tenían sus tiendas. Por lo tanto, la comida debía ser dentro de la tienda, no fuera. Y no debía sacar nada de aquello de la casa. No se debía trasladar a ningún lado. Ay, que le llevo a mi vecino. No. El vecino que quería participar debía estar dentro de casa o él mismo con su familia o con algún vecino que tuviera suficiente para compartir con los demás. Esa era la ordenanza del Señor. Así que todo el pueblo debía participar, pero había condiciones. La gente no puede venir a la iglesia, al pueblo, a dictar sus reglas, a expresar lo que se hace en su ciudad, lo que se hace en su iglesia. En mi iglesia se hacía así, se hacía. Cada iglesia tiene sus reglas, cada pueblo y nación tiene sus leyes. Las leyes de Israel se las dio Dios, así que no podían mezclar sus leyes con las de otras naciones. Por eso Dios quería evitar que ellos se mezclaran con los pueblos, para que no terminaran haciendo lo que los demás pueblos habían hecho. Mis amados hermanos, el versículo 43 en adelante dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. No debía comer ningún extraño. Extraño y extranjero es lo mismo. No debían comer. ¿Por qué? Porque no eran del pueblo del Señor, porque eran incircuncisos, y el pueblo comenzaba en ese pacto a partir de su circuncisión. No debían comer. Al igual que cuando llega la gente, quisieran participar de todas las actividades de la iglesia, y a veces ven el acto, el rito de la Santa Cena y quieren participar. Decía una señora que llegó por primera vez a la iglesia y quería comer también de la Santa Cena, pero la Santa Cena es para los miembros activos de la iglesia. Si alguno está en disciplina por su desobediencia, porque ha pecado, porque ha hecho cosas inmorales, porque ha engañado, un variopinto de situaciones, esa persona no debe tomar la Santa Cena. Esa persona queda en disciplina, esa persona se le abstiene de tomar la Santa Cena, porque la Biblia dice ahí en 1 Corintios capítulo 11 que cuando alguien va a tomar la Santa Cena debe probarse a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pero hoy hay tantos libres pensadores, hay tantos filósofos evangélicos que se interpretan la propia situación. Hubo uno que dijo: no, la Santa Cena no es agarrar un pedacito de galleta y un poquito de jugo de uva, porque algunos usan vino, nosotros
en esta iglesia no usamos vino, sino que usamos mosto. Es un jugo sintético de uva. Otras veces exprimimos la uva y tomamos el jugo fresco de la uva. Pero otros toman vino, nosotros no vamos a discutir con ellos. Algunos libres pensadores han llegado a decir que la cena es una comida, que pueden comprar Coca-Cola, Pepsi-Cola, Fanta. Bueno, mejor no nombro las marcas porque les estoy haciendo publicidad gratis. Mira, que deben poner un buen plato con su arroz, con su ensalada, con su buen pedazo de asado. Eso no es la cena del Señor. La Biblia dice que si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. La Biblia dice, pruébese cada uno a sí mismo, y después de probarse, y si ves que estás bien, entonces come así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermano, dice que la Biblia que algunos ya dormían, o sea que se habían muerto por tomar la Santa Cena inmoralmente. Algunos no habían logrado pasar de la Santa Cena para allá. Entonces nosotros no debemos inventarnos nuestro propio criterio. Algunos se agarran de que era posible que por las contiendas que habían en Corintio, por eso los mandaban a consagrarse. Pero estamos rodeados de pecado en el mundo, estamos rodeados de cosas malas, y a veces esas cosas malas llegan y contaminan nuestras vidas. Es en ese momento, no que no debemos tomar la Santa Cena, sino que debemos reflexionar y pedirle perdón al Señor y decidir en nuestros corazones no volverlo a hacer más. Bueno, lo que les decía, esta señora quería tomar la Santa Cena, pero era primera vez que venía a una iglesia evangélica. Nos llamó de todo, nos dijo, ustedes hacen excepción de personas, ustedes segregan la gente. Sí, señora, pero si usted se quiere tomar la Santa Cena, quédese aquí, reciba doctrina, bautícese, y entonces sí, le podemos dar la Santa Cena. Hay otros que bautizan niños y le dan la Santa Cena a niños de 5 años, niños de 3 años, niños. ¿Qué va a saber un niño de eso? No lo hacían así en la Biblia. Ni bautizaban niños, ni le daban la Santa Cena a los niños. Los niños son de Dios. Cuando Cristo venga, los primeros que se van son los niños. Ellos no tienen malicia, ellos no tienen maldad en el corazón. Así que esos niños se van con el Señor. La Santa Cena es para aquellos que tienen conocimiento, que pueden discernir entre el bien y el mal. Para ellos es la Santa Cena. Pero sí, hay posibilidad, no se le cierra la puerta. Sí puede un extraño, un extranjero, puede participar de la Pascua. ¿Cuáles son las condiciones? Tienen que presentarse esas condiciones para poder tomar la Pascua del Señor. Mira lo que dice aquí la palabra. Versículo 44. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. O sea que si ellos tenían siervos, esclavos de otros países que hubieran comprado en el extranjero, si ellos tuvieran extranjeros allí que hubieran venido y por conocer a Israel, hay gente que se va para Israel y allá pasa el resto de sus vidas. Allí en Málaga había un misionero sueco, Helge Verson, hizo un gran trabajo allí. Y cuando ya era viejo, cuando ya se había jubilado, dijo, me voy a Israel. Y allí pasó sus últimos años. Allí murió, allí partió con el Señor. Él quería estar al lado del pueblo de Israel. Así nosotros, hay personas que se van para Israel y pasan el resto de su vida. El hermano Fran Venga fue un boliviano, judío también, que se fue a Israel. Él estuvo con nosotros aquí 3 años y se fue a Israel y allí pasó el resto de su vida. Hace un mes por ahí que partió con el Señor. Allá está también el hermano Cuello, también bastante grave ya,
está en las últimas. Él es venezolano, se fue a Israel y pasó toda su vida allá. Ya tuvo su esposa, ya tuvo sus hijos, allí hizo su vida y es el director de la Iglesia Luz del Mundo allá en Israel. Ya está viviendo sus últimos años esperando que el Señor le llame. Si algún extranjero quería vivir en Israel, si algún esclavo quería participar de la Pascua, podía. La condición era ser circuncidado, circuncidarse. Desde el momento de la circuncisión en adelante ya era parte del pueblo de Dios. Esa era la señal del pacto. Pues en la iglesia también las personas pueden tomar la Santa Cena. ¿Cuál es la condición? No que venga hoy ya aquí te pillo, aquí te mato. No, aquí tomo la Santa Cena porque debemos dejar a la gente que haga lo que quiere en la iglesia. No, en la iglesia no se hace lo que quiera. En la iglesia se hace lo que Dios manda. Y el modelo lo pone Dios y las reglas las pone Dios. Y nosotros estamos para obedecer. Así que sujétate, así que obedece al Señor. Porque sin Él nada podemos hacer. Después que la gente en el Señor llega a la iglesia, se recibe doctrina, recibe las enseñanzas como ser un verdadero cristiano. Entonces, es entonces cuando puede bautizarse y después del bautismo puede participar en la Santa Cena cada vez que la iglesia haga Santa Cena. No se hace todos los días. Algunas iglesias lo hacen el domingo, cada domingo hacen la Santa Cena. Otras, como el caso de nosotros, hacemos un domingo al mes. El primer domingo de cada mes hacemos la Santa Cena. Así participan todos los bautizados. Así que esa es la condición, que te entregues al Señor, que recibas doctrina, que te bautices y entonces sí puedes participar de la Santa Cena. Versículo 45 dice: el extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en su casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. El cordero debía ser sacrificado y no debía cortarse en pedazos. No debía cortarse en pedazos. Eso nos dice mucho a nosotros. Tú sabes que así como el cordero debía sacrificarse entero y asarse al fuego entero, no podía quebrar hueso suyo. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Somos ese cuerpo que se presenta en sacrificio vivo, santo, delante del Señor. Y no podemos quebrar el cuerpo, no podemos despedazar el cuerpo, no podemos mutilar el cuerpo, lo prohíbe el Señor. Somos la iglesia del Señor. Y la Biblia ya en el capítulo 3 de Filipenses, capítulo 3, versículo 1, nos dice: cuidaos de los mutiladores de cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores de cuerpo? Los que entran en la iglesia solapadamente y comienzan con sus comentarios a hacer sedición, a contradecir las órdenes del pastor, a contradecir los planes del pastor. Si el pastor dice una cosa, ellos dicen lo contrario, y allí comienzan a hacer sedición hasta que causan división. Forman grupos con ellos y terminan saliendo de la iglesia, y a pocas calles o a una distancia de 100 metros le alquilan un local y le ponen una iglesia, le ponen una competencia a la iglesia de las que salieron. ¿Es eso de Dios? No, eso es del diablo. La división es del diablo. El primero que causó división fue el diablo en el cielo. Era un ángel superior a los demás, era arcángel. Ese diablo le llamaban cubridor antes de caer de la gracia. Le llamaban lucero de la mañana o bella luz. Pero él, al verse con tanta gloria, con tanto poderío, comandaba la tercera parte de los ángeles de Dios. Entonces dijo: subiré a lo alto donde está el trono de Dios, me sentaré en su lugar y seré semejante a él. Cuando pensó esto, solo con pensarlo, fuego de Dios cayó sobre él y le convirtió en un espanto chamuscado
pecado, hediondo a chamusquina. Y le dijo Dios: oh lucero de la mañana, perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que se halló en ti maldad. Ahora espanto serás a todas las naciones y jamás dejarás de ser. Así que el diablo se convirtió en un espanto. Ahora ya no es lucero de la mañana, sino Luzbel. Suena un poco terrorífico. Belcebú, diablo, Satanás, Belial, todos los nombres feos se le aplican al diablo. Hay partes donde le llaman mandinga, pero yo he dicho que no le llamen mandinga, porque mandinga es una raza de africanos, de pigmeos, gente de las islas del sur, del Pacífico Sur, hermano, que son pueblos, son humanos, no son diablos, son personas. Así que no se le puede llamar a ese diablo ese honor de llamarlo mandinga. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para nosotros no cortar, no mutilar el cuerpo de Cristo. Causar división es mutilar, es cortar el cuerpo de Cristo. Y así como el Cordero Pascual no se podía quebrar los huesos del sacrificio, así esa iglesia que el Señor compró con sacrificio vivo, entregó su vida hasta la muerte, nosotros no podemos quererle echar el trabajo a Cristo por tierra. No podemos dividir lo que Él ha unido en el nombre del Señor. Así que no sea un instrumento del diablo para división, y tú no te dejes convencer por los picos de oro, los que hablan bonito y contradicen todo lo que el pastor dice o hace para poner la gente contra él. Ten cuidado, porque los inocentes como tú son arrastrados por estos malvados. Así como Datán, Abirán y Coré convencieron a 200 personas, y esas 200 personas se fueron con ellos y retaron a Moisés y lo enfrentaron y le dijeron: ¿acaso Dios habla solo por ti? ¿No puede hablar también por nosotros? Y se abrió la tierra y se tragó a Datán, Abirán y Coré, y con ellos a los 200 ingenuos, inocentes, que al no tener conocimiento se dejaron convencer. Esto no es una democracia donde se levanta un grupo y con su fuerza de peso entonces influyen para que las cosas cambien y se dirijan a la manera de ellos. La mayoría no garantiza la voluntad de Dios, porque en el tiempo antiguo la mayoría murmuraron de la tierra. Dijeron: esa tierra es terrible, se traga a sus moradores. En el principio la mayoría decidieron volverse a Egipto. Los hebreos en el desierto se cansaron, se fatigaron, dudaron y murmuraron. Dijeron: mejor volvemos a Egipto, vamos a nombrar un capitán que nos lleve a Egipto. La multitud que siguió a Jesucristo gritaron después: crucifícalo. No siempre la mayoría tiene la razón. Por eso el gobierno en la iglesia se llama teocrático. Teo viene de Dios y cracia viene de democracia. O sea que no es democrático, sino teocrático. Gobierna Dios a través de los siervos que pone al frente de su obra. Así que vela tú para que el diablo no te engañe. Debía comerse en casa. Que eso que se le ocurra a cada uno. Y le hacemos la Santa Cena en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. Si alguna iglesia funciona en una casa, allí puede hacer la Santa Cena. Pero si cada oveja la va... No, yo también tomo la Santa Cena en mi casa. No, no es así. Dios establece las reglas y no es como tú digas, sino como Dios dice. El versículo 47 dice: toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, pero ningún incircunciso comerá de ella. Ahí están las condiciones. Todo el extranjero, todo jornalero. ¿Qué era eso? Jornaleros que quisieran venir a Israel a trabajar
Y estando trabajando, esos emigrantes que van de un lugar a otro, trabajan un tiempo y luego vuelven a sus países, si esos extranjeros quisieran comer de la Pascua, debían ser circuncidados, así como el que quiera participar de la Santa Cena debe ser circuncidado. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón, y así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por su ejército, por sus ejércitos. El pueblo de Israel salió de aquella tierra que lo esclavizó por sus ejércitos. Ahora son el ejército de Jehová de los ejércitos. Así como nosotros somos soldados de Cristo, hemos salido de ese mundo de pecado al encuentro del Señor y hemos comenzado una travesía. Este mundo para nosotros es como el desierto que cruzó Israel en su éxodo rumbo hacia la tierra prometida. Nosotros vamos rumbo hacia los cielos. Así que no desmayes, no te canses, séle fiel al Señor. El Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Alguien me vio en el centro de la ciudad de Caracas, me conoció, me dijo, pastor, yo lo conocí a usted en Barranquilla en una campaña que hizo y ahí me entregué al Señor. ¿Usted sigue en eso todavía? Le dije, ahora es cuando. Esto es para toda la vida. Esto no es un mes de vacaciones que nos entregamos al Señor y al mes que se termina nos vamos. No, no, no. Esto es para toda la vida. Yo llevo 46, ya para 47 años, sirviéndole al Señor. Y no me canso y quiero llegar hasta el final cuando ya me estoy haciendo viejo, o ya soy viejo, ya tengo 63 años. Estoy más emocionado. Porque un día más que vivo es un día menos que estoy en esta tierra. Pronto el Señor me llamará a su presencia y me iré a vivir con Él por la eternidad. Que Dios bendiga a Dios en esta mañana, en esta noche, allá en Latinoamérica, en las Américas. El Señor te llama a libertad. Hay un grito de libertad. ¿Has visto las manifestaciones que suelen haber y la televisan? La gente grita, libertad, libertad, libertad. Ellos quieren libertad de sus regímenes políticos, pero esa libertad no les va a libertar de sus cadenas, las cadenas espirituales. Pero hay alguien que sí puede libertarte, que puede romper tus cadenas. Jesucristo dijo, mirad a mí, sé salvo todos los términos de la tierra. En esta mañana, en esta noche en Latinoamérica, nosotros alzamos nuestra voz y pegamos un grito. ¡Libre! 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 Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo es esa verdad. Abre tu corazón y recibe a Cristo como tu Salvador. Allí donde está, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, te recibo como mi Salvador, entra a mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre, quiero vivir para ti, desde hoy en adelante. Perdona mis pecados. Perdona mi indiferencia. He vivido de espaldas hacia ti. Pero hoy vengo arrepentido. A pedirte perdón. A pedirte que me recibas. A pedirte que entres en mi corazón. Que cambies mi corazón. Que me des vida nueva. Que circuncide el prepucio de mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haberme salvado. por haberme salvado. Ahora soy tu hijo. Ahora soy tu y hijo. tú eres mi padre. Y tú eres mi padre. Soy tu pueblo. Soy tu pueblo. Y tú eres mi Dios. Y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hermano Puerta, ¿se pueden celebrar cenas en el templo? Claro que sí, cuando están dedicados a Dios. No son comelonas mundanas, donde está la gente fumando, diciendo grosería. Son cenas en la presencia del Señor. ¿Sabe lo que haremos cuando lleguemos al cielo? Estaremos celebrando las bodas del Cordero y cerrando con la cena de las bodas del Cordero en la Nueva Jerusalén.